Buenos días, bienvenido a nuestra clase de estadística del quinto año. Bueno, en esta ocasión vamos a seguir con la presentación de datos, pero en esta ocasión es sobre datos agrupados. Y esos datos agrupados sencillamente se presentan a través de una tabla que se denomina distribución de frecuencia. Entonces, sencillamente una distribución de frecuencia para, como dije, una presentación de datos a través de cuadros. Y el cuadro que se presenta es el que está en la lámina, donde dice cuadro número, distribución de frecuencia de, esta X significa el título del cuadro. Recordemos que tiene, este es el encabezado. Y el cuerpo es todo esto. La primera columna se da clase o intervalo. La segunda es F, se da frecuencia absoluta o frecuencia de cada clase. Frecuencia relativa es una proporción que hay de 0 a 1. Esta frecuencia porcentual relativa es esta frecuencia relativa multiplicada por 100. Frecuencia acumulada sencillamente es la frecuencia de la clase más la frecuencia anterior a ella. Cuando se refiere a anterior, se refiere a la menor. El porcentaje es la relación que hay entre este valor f de a con respecto al total de la clase, el total de la muestra. MI significa que es el punto medio de la clase o intervalo, y LRI y LRS, que significa límite real inferior, límite real superior. Sencillamente son números que permiten la aproximación de un número. Por ejemplo, 9,5 se puede aproximar a 10. 9,4 es 9. Entonces, eso se refiere el límite real. Ahora, si se dice inferior, sencillamente es la parte inferior del intervalo, y si es límite real superior, es la parte superior del intervalo. Entonces, la idea es que si nos da una muestra de datos, la idea es presentar esa muestra de datos a través de un cuadro de esta manera, ¿sí? Antes de presentar el cuadro, un ejercicio, es necesario que, bueno, que afinemos algunos conceptos. Por ejemplo, amplitud total. La amplitud total se refiere a la diferencia que hay entre el valor mayor de los datos que nos dan menos el valor menor de esos datos. Para determinar el número de clases, es decir, cuántas filas vamos a colocar en esta columna, sencillamente hay tres maneras de hacerlo. Uno, experiencia del investigador. ¿Qué significa eso? Bueno, sencillamente que si nosotros queremos hacer una investigación o presentar un informe, dice, bueno, vamos a trabajar con 5 clases. Es una decisión de personal investigador. Otra es a través de esta pequeña fórmula que es raíz cuadrada de n, donde n representa el número de datos. O aplicar la fórmula de Sturge, que es esta señorita que tengo aquí. 1 más 3,22 logaritmo de n. En cualquiera de las tres maneras que determinemos calcular n es bastante bien, ¿sí? Generalmente, en muchas investigaciones, experiencia del investigador. En otras investigaciones, sencillamente prefiere agarrar esta, raíz cuadrada de n. Entonces, sencillamente, es una decisión de cada quien, ¿sí? En cuanto a si es a través de esta fórmula o a través de esta fórmula, sencillamente se aproxima al entero inmediato superior cuando procede, cuando aplique. ¿Por qué? Porque resulta que las clases son números enteros. No puede haber 3 clases y medias. Hay 3 o hay 4, pues no puede haber 3 clases y medias. Entonces, por lo tanto, tenemos que ser un número entero. Longitud de intervalos sencillamente se refiere a, a la distancia que hay entre el límite inferior y el límite superior de cada clase, ¿sí? Se hace esto. Amplitud total sobre el número de clases. Y bueno, y con estos elementos y con estos que es el principio, empezamos a trabajar con la tabla y empezamos a realizar el cuadro. Tenemos el siguiente ejemplo. A continuación, las calificaciones en la prueba mensual de matemáticas de quinto año. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por 3, 30. Tenemos 30 calificaciones.
Y bueno, nos piden que presentemos esta información en un cuadro de distribución de frecuencia. ¿Sí? Observe esto. Entonces, les aconsejo que anoten eso en una hojita para que vayan viendo que lo estamos trabajando, para que no echen para atrás la imagen. Entonces, copien eso en una hoja. Bueno, ya copiado estos datos, comencemos a trabajar. Entonces, recuerden que tenemos que presentar la tabla, esos datos en una tabla de este tipo. Entonces, lo primero que voy a hacer es, cuando el cuadro número 1, distribución de frecuencia de la calificación de la prueba mensual de matemática de quinto año. Y estas son las columnas, ¿sí? Entonces, bueno, para facilitar los primeros pasos de resolución de lo planteado, vamos a organizar los datos de manera creciente o decreciente, es decir, en forma secuencial. Entonces, al hacerlo eso, obtenemos esto. Aquí están los 30 datos. Comenzamos con la calificación 2 y terminamos con la calificación 19. ¿Para qué hacer esto? Bueno, sencillamente, como le dije aquí, es para facilitar los primeros pasos de la resolución de lo planteado. Entonces, bueno, vamos a buscar primero cuál es la amplitud total. La amplitud total es valor mayor menos valor menor. Aquí, como ya lo hemos organizado y en forma creciente, el valor menor es 0,2 y el valor mayor es muy 19. Entonces hacemos la resta y nos da 17. Es decir, es la amplitud total que hay desde 2 hasta 19, la diferencia es 17 puntos. Lo siguiente, bueno, determinamos el número de clases. Entonces aquí vamos a aplicar la raíz cuadrada de n. Como n vale 30 datos, porque es lo que hay aquí, entonces raíz cuadrada de 30 es aproximadamente 5. ¿Sí? Porque es un número entero que vamos a utilizar. Lo siguiente es, entonces tenemos la amplitud, el número de clase. Lo siguiente es la longitud de intervalo o clase. La división entre la amplitud total entre n, esta división entre 5 y esta aproximadamente 3. ¿Sí? Como son números enteros, vamos a trabajar con números enteros. ¿Sí? Repito, los datos son números enteros, entonces vamos a trabajar el intervalo con números enteros. Bueno, entonces para determinar las clases iniciamos por la menor calificación que se puede obtener y vamos en forma creciente. Es decir, comenzamos en 1, en 2 que la tenemos y como vamos hasta 10, hasta 20 donde llegue. O comenzamos en 19 y empezamos hacia abajo para que cubra el 2. ¿Sí? Entonces hay las dos formas de hacer. Lo que hay que no olvidar es que el intervalo, la longitud de este intervalo es 3. ¿Sí? Sea como sea, bueno, esta es una prueba sobre 20, entonces significa que la menor nota es 1 y la mayor es máxima es 20. Entonces, por lo tanto, es fácil en este tipo de ejercicio visualizar la distribución de las clases o intervalos. Entonces, bueno, si iniciamos en 1, esta clase llega hasta 4. ¿Sí? Porque la distancia es 3, entonces recordemos, de 1 hasta 2, de 2 hasta 3 y de 3 hasta 4. Entonces ahí tenemos la distancia de 3 números, 3 dígitos. La siguiente no puede comenzar en 4, sino que comienza en 5. Entonces sería de 5 a 6, de 6 a 7 y de 7 a 8. Ahí está la longitud de 3 unidades. ¿Sí? Pausa el video y determina las siguientes clases que siguen después de 8. Bueno, ya los habrás hecho, entonces las siguientes clases son de 9 a 12, de 13 a 16 y de 17 a 20. Ahí tenemos las 5 clases de intervalos. Si obtuviste esos valores, chévere, vamos bien. Bueno, entonces esa primera columna de clase o intervalo quedaría de esta manera. Observa que la primera clase comienza en 1, termina en 4, la siguiente 5 hasta 8, de 9 hasta 12, de 13 a 16, 17 a 20. Y aquí observamos que la clase menor está arriba, está en la primera fila. Pero nosotros podemos organizar estas filas, esta columna, al contrario, es decir, que en vez de 1, 4 estar arriba, puede estar abajo. No entra, no perjudica nada el ejercicio, ¿sí? Bueno, lo siguiente es, bueno, que ahora tenemos que llenar la segunda columna. La segunda columna es frecuencia absoluta o F.
Entonces, para ello, sencillamente, como dice la lámina, tenemos que determinar cuántos valores o calificaciones hay en cada clase. Es decir, en la clase 1-4 hay 4 datos, de 5 a 8 hay 4. Y así tenemos que ubicar cada una de las clases. Pausa el video y termina la frecuencia de las demás clases y anótalas en la columna F. Bueno, el cuadro tendría los siguientes resultados. Entonces, la primera clase tiene 4, la segunda 4, de 9 a 12 hay 8 calificaciones, de 13 a 16 hay 7 calificaciones, 17 a 20 hay 7 calificaciones. Entonces ya hemos obtenido la primera columna. Ahora vamos a buscar la frecuencia relativa. Entonces la frecuencia relativa es un número entre 0 y 1 y sencillamente la relación que hay entre la frecuencia de cada clase con respecto al total de la muestra. Es decir, vamos a dividir cada f por entre n. Entonces, en la primera clase es 4,30. Entonces, es igual a 0,1333. ¿Sí? Recomendable trabajar en 4 decimales para este efecto de cierre del número, porque la sumatoria de esa columna debe dar 1. Bueno, pausa el video y determina el resto de las frecuencias. Recuerda que es dividir la frecuencia absoluta entre el número de datos de cada intervalo. Al hacer esto, nos quedaría este señor. 4 entre 30 da 0,13333. Ahí se repite. 8 entre 30 da 0,2667. Aquí deben aproximar. 7 entre 30 da 0,2333 y este da igual, ¿sí? En ocasiones tenemos frecuencias que coinciden, entonces ahí tenemos facilidad en los cálculos porque se están repitiendo. Ahora nos interesa es esta columna, este porcentaje de frecuencia relativa. Como es un porcentaje y es de esta columna, sencillamente que esta columna la vamos a multiplicar por 100. Significa, aquí daría 13,33, 13,33, 26,67, 23,33 y 23,33. Esa es la razón que vamos a trabajar con 4 decimales para que en la siguiente columna tengamos 2 decimales. ¿Sí? Ahí está lo que acabo de decir. Entonces la primera, 0,1333%, que da 13,33 y eso se lee 13,33% en la columna. Bueno, pasado el video y determina el resto de las frecuencias relativas porcentuales. El cuadro llega, nos quedaría la siguiente cuadro. ¿Sí? Ahora vamos con la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada por la teoría sencillamente es la frecuencia de la clase más la frecuencia anterior. ¿Sí? La frecuencia acumulada anterior. Ah, bueno, si eso es así, esta primera clase, como no doy nada detrás de ella, porque no hay anterior, significa que la primera clase comienza en 4 y la frecuencia acumulada es 4. ¿Sí? Entonces, la segunda clase es la frecuencia acumulada anterior, que es 4, más la frecuencia de la clase, que es 4, por lo tanto es 8. Y así sucesivamente. Entonces, veamos lo siguiente. Entonces, la primera es 4 porque no hay anterior. La segunda es 4 más la anterior, que es 4, que aquí daría 8. La tercera es 8 más la anterior, que es 8, da 16. La siguiente es 7 más la anterior, que da 16, daría 23. Y la última, 7 más la anterior, que es 23, quedaría 30. Entonces, observen que la frecuencia acumulada debe finalizar, debe cerrar con el número de datos. Si no cierra, significa que hay un error. ¿Sí? Ahora, frecuencia acumulada porcentual. Sencillamente es buscar el porcentaje que representa cada uno de estos números de la clase. Es decir, cuánto representa 4 en porcentaje
cuánto representa 8, cuánto representa 16, 23 y 30 respectivamente. Entonces, para buscar esa frecuencia acumulada porcentual, sencillamente se aplica esta fórmula, que es la frecuencia acumulada entre n por 100. Y bueno, en la primera sería ¿quién? 4 entre 30 por 100, que da 13,33. Se lee 13,33% en la columna. En la segunda clase, bueno, aquí dice, bueno, pausa el video y determina los demás valores de esta columna. Bien. Al hacer eso, entonces tenemos lo siguiente. Entonces, la primera, 4 entre 30 da esto por 100. 8 entre 30 por 100. 16 entre 30 por 100. 23 entre 30 por 100. Y 30 entre 30 por 100 que da 100. Entonces, eso debe cerrar en 100%. ¿Sí? Ahora vamos a buscar MI. MI se refiere sencillamente al punto medio que hay en este intervalo. ¿Sí? Y eso es evidente. Si es 1 y el extremo es 4, el punto medio sería ¿quién? Bueno, sabemos que es la semisuma de estos dos valores. ¿Sí? Entonces, eso ya lo hemos visto. Entonces, el punto medio sería, la primera clase sería 1 más 4 entre 2, que sería 2,5. Aquí sí se deja el número que da, el resultado que nos está arrojando. No hay que aproximar nada. Y así sencillamente lo hacemos por las siguientes 4 clases. Recuerda que es la semisuma del intervalo. Bueno, sencillamente tenemos la distribución, entonces tenemos que 1 más 4 da 5, entre 2 da 2,5, 5 entre 8 da 13, entre 2 da 6,5, 9 más 12 da 21, da 10,5, 13 más 16 da 14,5 y 17 a 20 da 18,5. ¿Sí? Y bueno, y lo siguiente sencillamente es buscar los límites reales, inferior y superior. Entonces, antes de pasar aquí, vamos a explicar rápidamente aquí, ante la lámina. Por ejemplo, 4. 4,5 es un límite real. ¿Por qué? Porque 4,5, por ejemplo, si yo tengo 4,5, yo aproximo a 5. Si es 4,4, se aproxima a 4. ¿Sí? Entonces, 4,5 en este caso sería un límite real superior de 4, mientras que 4,5 sería el límite inferior de 5. Entonces, un límite real para una clase va a ser superior y para la siguiente va a ser inferior. Entonces, 4,5 es el límite real superior de 4 y el límite inferior de 5. Por ejemplo, vamos a agarrar aquí otro, 12,5. 12,5 es el límite real superior de 12, pero es límite real inferior de 13. Entonces, el 12,5 coincide con estos dos. Entonces, bueno, haciendo eso, esa es la aproximación, ya la conocemos porque a usted le gusta mucho aproximar con 9,5. Entonces, bueno, lo hacemos de esa manera. Entonces, pausa el video y determina los límites reales inferiores y superiores de cada clase. Bien, entonces la tabla quedaría de esta manera. Entonces, observa, 0,5 es el límite inferior de 0,1, de 1. 4,7 es el límite inferior de 4, pero además 4,5 es el límite inferior de 0,5. Por esa razón se repite. Aquí, a diferencia de esta columna, observen que aquí no, donde termina 1, la siguiente clase comienza en el siguiente, no comienza en 4. Pero en el límite real superior e inferior, donde termina 1, el otro inicia. Aquí termina en 4,5, el siguiente inicia en 4,5. Aquí terminó en 8,5, el siguiente comienza en 8,5. Entonces, esa es la diferencia entre las dos columnas. ¿Sí? Ahora bien, una vez que tenemos eso, tenemos esa tabla, que es lo que nos están pidiendo. Presentar los datos en una distribución de frecuencia. Entonces, los datos que nos dieron al principio, que usted lo tiene anotado en una hoja, en su cuaderno, son esos, están representados por esa tabla de distribución de frecuencia. Ahora bien, ¿para qué utilidad tiene esta distribución de frecuencia? Bueno, sencillamente porque podemos hacer afirmaciones con respecto a lo que hemos visto con esos datos. Por ejemplo, afirmo
que el 26,67% de los estudiantes obtuvieron calificaciones entre 9 y 12 puntos. Observe lo que estoy afirmando. Entonces yo ubico aquí entre 9 y 12 puntos. Obtuvieron, aquí está, 26,67%. Entonces, observen que la relación que estoy haciendo es una afirmación de una clase y estoy como referencia el porcentaje de la frecuencia relativa. Vaya a hacer otra afirmación. El 26,67% de los estudiantes obtuvieron calificaciones menores a 8 puntos. Menores a 8 puntos significa que sacaron menos de 8. Como sacaron menos de 8, se refiere de aquí de 8 hacia arriba, ¿sí? A las clases anteriores, es decir, son estas dos clases. Entonces, como este es 8, que es el tope, voy a ver aquí, donde está 20, aquí está 26,67. Significa que como están involucradas dos clases consecutivas desde la menor, estoy buscando frecuencia acumulada. Y así podemos buscar otras también. Por ejemplo, vamos a buscar una combinación. Aquí dice, el 46,66% de los estudiantes obtuvieron calificaciones mayores que 13 puntos. Significa que sacaron más de 13. Entonces, si aquí está 13, sacaron más de 13, significa que son de aquí de 13 hacia abajo. Y tengo 46,66. 46,66. Como de 13 hacia abajo, hay dos formas de hacerlo. Uno, sumo la frecuencia relativa de cada clase, porque como son dos, sumo estas dos y me da 46,66. O me voy con la frecuencia porcentual acumulada, que es esta. Hasta aquí hay 53. Hasta 12 hay 53. Como hasta 12 hay 53, ¿cuánto falta para 100? Hago una diferencia, una resta, y 100 menos 53,33 da 46,66. Entonces hay diferentes maneras de hacerlo, pero lo que no hay que perder el norte es que tenemos que visualizar que la afirmación a qué corresponde. Y en función de lo que corresponde, agarramos porcentaje de frecuencia relativa o porcentaje de frecuencia absoluta. Esas son las afirmaciones que se hacen con una tabla de distribución. Entonces, para ti, ¿qué porcentaje de estudiantes obtuvieron calificaciones entre 5 y 12, entre menores de 12 y mayores de 8 puntos? Entonces, vamos a pausar el video y responde esas preguntas. Una vez que las tenga, continúa y observa si coinciden tus respuestas. Bueno, hasta aquí, bueno, sencillamente la actividad de presentación de datos. Y lo que nos queda es terminar esta actividad con los tipos de gráficos. Los tipos de gráficos son histograma, ojiva, diagrama de frecuencia acumulada y de frecuencia relativa. Entonces son 4 diagramas, 4 gráficos, que el histograma, recuerdo que le había comentado que el histograma coincide con un gráfico de barra. Entonces, bueno, ya con esto, entonces ya las gráficas las vamos a hacer en la clase Zoom que tengamos para ese momento. Bueno, sin más, bueno, nos despedimos y hasta la próxima clase.